Mi esposa murió en un accidente repentino. Unos días después, el notario me entregó las llaves de un ático de lujo y me dijo, ahora está a su nombre. Ella me había prohibido terminantemente preguntarle por sus viajes de negocios mientras vivía. Tengo pensado venderlo, pero antes de hacerlo, decidí visitarlo. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizado por la sorpresa, porque en el salón estaba: me alegro de que estés aquí. Nunca pensé que tendría en mis manos las llaves de una vida que no sabía que existía. Habían pasado 3 semanas desde el funeral de Ella, y todavía encontraba recuerdos de ella esparcidos por toda nuestra casa de Maple Street. Su taza de café estaba sin lavar en el fregadero, con una leve mancha de pintalabios en el borde que no me atrevía a fregar. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, como lo había hecho durante 35 años. Pero ahora todo parecía diferente, vacío, como si la propia casa contuviera la respiración, esperando a que ella entrara por la puerta, con el familiar clic de sus tacones sobre el suelo de madera. Tenía 60 años, y por primera vez en mi vida adulta me sentía completamente perdido. El timbre interrumpió mis pensamientos, rompiendo el silencio que se había convertido en mi compañero constante. A través de la mirilla vi al señor Harrison, el abogado de nuestra familia, de pie en el porche con un sobre de Manila entre sus manos curtidas. Su expresión era inusualmente seria, incluso para un hombre que se pasaba el día ocupándose de testamentos y planificación patrimonial. «Steven», dijo cuando abrí la puerta, con ese tono cauteloso que la gente utiliza cuando está a punto de dar una noticia para la que no estás preparado. «Tengo algo que pertenecía a Ella, algo que ella me pidió específicamente que te entregara una vez finalizados los preparativos del funeral». Lo conduje al salón, el mismo espacio en el que Ella y yo habíamos compartido innumerables tardes viendo las noticias, discutiendo sobre qué cenar, planeando unas vacaciones que nunca llegamos a disfrutar. El sofá de cuero aún conservaba la ligera hendidura donde ella siempre se sentaba, acurrucada con las piernas recogidas, leyendo esas novelas románticas que, según ella, no eran más que entretenimiento sin sentido. El señor Harrison se acomodó en el sillón frente a mí, con el sobre en el regazo como si contuviera algo peligroso. «Ella vino a verme hace unos 6 meses», comenzó, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el papel Manila. Ella actualizó su testamento, pero también dejó instrucciones específicas sobre ciertos activos que no estaban incluidos en el documento principal. Mi corazón comenzó a latir más rápido. En 35 años de matrimonio, Ella nunca me había ocultado nada importante. Lo compartíamos todo: cuentas bancarias, decisiones de inversión, incluso la contraseña de su correo electrónico. Era muy meticulosa con la transparencia. Siempre decía que los secretos eran la muerte de cualquier buen matrimonio. «¿Qué tipo de activos?», pregunté, con la boca repentinamente seca. El señor Harrison abrió el sobre y sacó un juego de llaves. Eran plateadas, de aspecto moderno, unidas a un pequeño llavero rectangular con una dirección impresa en pulcras letras negras. Downtown Tower, unidad 21007. Debajo de la dirección, con la cuidadosa letra de Ella, estaban las palabras: «Para Steven, lo siento». Me quedé mirando las llaves, con la mente luchando por procesar lo que estaba viendo. «No lo entiendo. ¿Qué es este lugar?» «Es un apartamento de lujo en el centro», dijo el señor Harrison, con voz suave pero mesurada. «Ella lo compró hace 8 años. La escritura está a su nombre, pero según sus instrucciones, la propiedad se transfiere a usted inmediatamente después de su muerte, sin sucesión, sin periodo de espera. Ahora es suyo». 8 años. Durante 8 años, mi esposa había sido propietaria de un inmueble del que yo no sabía nada. La mujer que no podía mantener en secreto una fiesta sorpresa de cumpleaños durante más de 3 días, había conseguido ocultarme un apartamento entero durante casi una década. ¿Por qué? La palabra salió apenas como un susurro. ¿Por qué me lo ocultó? El señor Harrison se movió incómodo en su silla. Le hice la misma pregunta cuando me habló por primera vez de la compra. Me dijo que tenía que ver con sus viajes de negocios, que necesitaba un lugar donde alojarse cuando trabajaba hasta tarde en la ciudad. Sin embargo, fue muy específica en una cosa. Hizo una pausa y sus ojos grises se encontraron con los míos. Ella me hizo prometer que nunca te lo mencionaría mientras estuviera viva. Dijo que no debías preguntarle por sus viajes de trabajo,
que era mejor para todos que ciertas cosas se mantuvieran en privado. Los viajes de negocios, por supuesto, durante 15 años, ella había viajado regularmente a la ciudad, a veces una vez al mes, a veces con más frecuencia. Siempre decía que eran para su trabajo de consultoría, ayudando a pequeñas empresas con sus sistemas de contabilidad. Cuando intentaba preguntarle detalles sobre sus clientes o qué hacía exactamente durante esos viajes, se ponía a la defensiva, diciendo que yo era controlador y que ella necesitaba cierta independencia en nuestro matrimonio. Aprendí a dejar de preguntar. El apartamento está completamente amueblado, continuó el señor Harrison, sacando una carpeta de su maletín. Los impuestos sobre la propiedad están al día. Los servicios públicos están configurados para el pago automático desde una cuenta que ella mantenía por separado. Dejó instrucciones de que usted visitara la propiedad antes de tomar cualquier decisión sobre su venta. Cogí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos de la propiedad, facturas de servicios públicos e incluso lo que parecía un plano del apartamento. Todo estaba meticulosamente organizado, tal y como ella siempre mantenía su papeleo. Pero ver su letra en documentos que nunca había sabido que existían fue como descubrir cartas de amor escritas a un desconocido. «Hay algo más», dijo el señor Harrison, bajando aún más la voz. Ella pidió específicamente que fuera solo al apartamento la primera vez. Dijo que podría haber cosas allí que requerirían privacidad para procesarlas adecuadamente. ¿Cosas que requerirían privacidad? ¿Qué podría haber en ese apartamento que no pudiera compartir con nuestros amigos más cercanos? ¿Qué había estado ocultando mi esposa que fuera tan delicado que requiriera un secreto absoluto? Después de que el señor Harrison se marchó, me senté en la cocina con las llaves de plata en la mano, dándoles vueltas una y otra vez. El metal estaba caliente por mi tacto, pero me resultaban extrañas, como artefactos de la vida de otra persona. A través de la ventana, podía ver a la señora Chen, mi vecina, regando su jardín, viviendo su normal tarde de jueves. Mientras todo mi mundo daba un vuelco, pensé en la última conversación que había tenido con ella solo 2 días antes del accidente. Ella estaba sentada en la misma mesa de la cocina, revisando su correo con la concentración que ponía en todo lo que hacía. Le mencioné que deberíamos empezar a planear unas vacaciones para mi próxima jubilación. Quizás por fin podríamos hacer ese viaje a Irlanda del que siempre habíamos hablado. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar en ese momento. Algo entre la tristeza y el alivio. «Steven», dijo con una voz inusualmente suave, «hay cosas de mi vida que tú no sabes, cosas que quería contarte». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, sonó su teléfono. Una de esas llamadas de trabajo que siempre parecen interrumpir nuestras conversaciones importantes. Entró en su despacho, cerrando la puerta tras de sí, y cuando salió 20 minutos más tarde, se apresuró a coger su bolso y las llaves del coche. «Dejemos esa conversación para otro momento», dijo, dándome un beso en la mejilla antes de salir por la puerta. «Hablaremos cuando vuelva de la ciudad mañana». Nunca volvió de la ciudad. El accidente ocurrió en la autopista 91, a solo 15 minutos del centro de la ciudad. La policía dijo que el conductor de un camión se quedó dormido al volante y cruzó la mediana. Ella murió en el acto, me aseguraron, como si eso hiciera que la pérdida fuera más fácil de soportar. Su coche quedó destrozado, su bolso esparcido por el asfalto, pero de alguna manera su teléfono había sobrevivido intacto en la guantera. Cuando lo revisé más tarde, buscando la información de contacto de sus compañeros de trabajo, encontré algo extraño. El último número al que había llamado no era el de su oficina ni el de ningún cliente que yo reconociera. Era un número residencial con un código de área local guardado en sus contactos con una sola inicial, S. Nunca había llamado a ese número. Una parte de mí no quería saber quién era S, por miedo a que conocer más sobre la vida secreta de ella pudiera de alguna manera disminuir los recuerdos que habíamos construido juntos. Pero ahora, con estas llaves de un apartamento que no sabía que existía, me di cuenta de que había sido un tonto al pensar que podía preservar nuestro matrimonio eligiendo la ignorancia. El trayecto hasta el centro duró 40 minutos, con un tráfico que parecía más intenso de lo habitual para un jueves por la tarde. Downtown Tower era uno de esos modernos rascacielos que habían surgido en el distrito financiero durante la última década,
todo cristal y acero que se elevaba hacia el cielo, como dedos que intentaban tocar algo fuera de su alcance. El vestíbulo era impecable, con suelos de mármol que reflejaban la luz de las lámparas de cristal, y un portero que asintió cortésmente cuando me acerqué. «Vengo a visitar el apartamento 21107», dije, con la voz ligeramente entrecortada. Él miró la pantalla de su ordenador y luego levantó la vista con una sonrisa profesional. «Por supuesto, señor Harrison. La señora Ella dijo que vendría. Los ascensores están a su derecha». ¿La señora Ella? No la señora Stephen Harrison, ni siquiera la señora Harrison, solo la señora Ella, como si fuera alguien completamente ajena a nuestra vida en común, alguien con su propia identidad que no tenía nada que ver con ser mi esposa. El trayecto en ascensor hasta la planta 21 me pareció eterno. Mi reflejo me miraba desde las puertas de acero pulido y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. ¿Cuándo me había vuelto tan canoso? ¿Cuándo se habían vuelto tan profundas esas arrugas alrededor de mis ojos? Ella siempre había dicho que envejecía bien, que parecía distinguido en lugar de viejo. Pero allí de pie, en aquella caja metálica ascendente, sentí cada uno de mis 60 años. La unidad 21107 estaba al final de un largo pasillo alfombrado de color azul oscuro. Me quedé delante de la puerta durante lo que me pareció una eternidad, con las llaves resbaladizas por el sudor de mis manos. Lo que hubiera detrás de esa puerta cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi esposa, sobre mí mismo. Metí la llave en la cerradura. El apartamento era precioso, de una forma que me resultaba completamente ajena a nuestra modesta casa de Maple Street. Las ventanas, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista impresionante del horizonte de la ciudad, y el sol de la tarde lo bañaba todo con un cálido resplandor dorado. Los muebles eran modernos pero cómodos, con suaves sofás grises y obras de arte contemporáneo por las que Ella nunca había mostrado interés cuando comprámoslos para nuestra casa. Pero fue el sonido lo que me dejó helado. La música sonaba suavemente desde algún lugar más profundo del apartamento. Una canción de jazz que reconocí pero que no supe nombrar. Y debajo de la música podía oír movimiento. El suave susurro de alguien caminando por el suelo de madera. El suave tintineo de platos que se movían en lo que supuse que era la cocina. Había alguien aquí. Alguien vivía en el apartamento secreto de mi difunta esposa. «¡Hola!», llamé con la voz quebrada por la incertidumbre. El ruido cesó inmediatamente, seguido de un momento de silencio absoluto que hizo que mi corazón latiera tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Entonces se acercaron unos pasos, rápidos y ligeros, y una mujer joven apareció en la puerta que daba a lo que parecía ser la cocina. Tenía unos 30 años, el pelo oscuro recogido en un moño desordenado y los ojos verdes de Ella mirándome con una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. Reconocimiento tal vez, o alivio. Llevaba una sencilla camiseta blanca y vaqueros, pero alrededor del cuello tenía un collar que reconocí inmediatamente. Un pequeño medallón de plata que había pertenecido a la abuela de Ella, uno que ella decía haber perdido hacía años. La joven me miró durante un largo momento, moviendo inconscientemente la mano para tocar el medallón que llevaba en el cuello. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme, con un acento que me recordaba la pronunciación cuidadosa de Ella. «Tú debes de ser Steven», dijo, dando un paso adelante con cautela. «Mamá dijo que acabarías viniendo». Hizo una pausa, y sus ojos verdes se llenaron de lágrimas que amenazaban con derramarse. «Soy Sara, soy tu hija». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Agarré el respaldo de la silla más cercana para mantener el equilibrio, con la mente dando vueltas mientras todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba a mi alrededor. «Papá», susurró, y en esa sola palabra escuché 32 años de anhelo, de espera, de esperanza por este momento que nunca había imaginado que fuera posible. Me quedé paralizada en ese hermoso apartamento, mirando a esa joven que decía ser mi hija, con la mente luchando por procesar unas palabras que deberían haber sido imposibles. Sara. Había dicho que se llamaba Sara, y me miraba con los ojos de Ella, esperando algún tipo de respuesta que yo no podía darle, porque todo mi mundo acababa de cambiar radicalmente. La luz del sol de la tarde que se filtraba por las ventanas del suelo al techo, de repente me pareció demasiado brillante, demasiado cálida,
como si estuviera exponiendo secretos que nunca debían salir a la luz. «Sé que esto es un shock», dijo Sara, con voz suave pero firme, como si hubiera ensayado este momento en su mente innumerables veces. «Mamá me dijo que no sabías nada de mí. Dijo que era complicado, que te lo explicaría todo cuando fuera el momento adecuado». Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer en el sofá gris que tenía detrás, cuyo cuero emitió un suave silbido que sonó anormalmente fuerte en medio del silencio. «Cuando fuera el momento adecuado», repetí, con una voz que apenas era un susurro. «Lleva muerta 3 semanas, Sara. ¿Cuándo pensaba decirme exactamente que tenía una hija?» El rostro de Sara se contrajo ligeramente y se sentó en la silla frente a mí, manteniendo una distancia prudente, como si no estuviera segura de si yo iba a salir corriendo hacia la puerta. «Dijo que te lo iba a contar pronto. Últimamente hablaba cada vez más de ello, sobre todo después de tu cumpleaños el mes pasado. Decía, mereces saber la verdad antes de jubilarte. Mereces tomar decisiones sobre tu futuro con toda la información». Mi cumpleaños, mi 60 cumpleaños, cuando ella se había mostrado inusualmente sentimental, abrazándome con fuerza después de que apagáramos las velas de la sencilla tarta de chocolate que había hecho ella misma. Me susurró que me quería más de lo que yo creía, que sentía mucho las cosas que yo no entendía. En ese momento, pensé que solo se sentía emotiva porque yo me hacía mayor, por los cambios que la jubilación traería a nuestra rutina diaria. «¿Cuántos años tienes?», le pregunté, aunque creía saber la respuesta por su aspecto. 32. Nací en octubre de 1992. 92. Hice rápidamente el cálculo en mi cabeza y sentí un nudo en el estómago al comprender la cronología. Ella y yo llevábamos 2 años casados por entonces. Habíamos estado intentando tener hijos, pasando por todas las pruebas y consultas que conllevan los problemas de fertilidad. Ella se sentía devastada cada mes cuando las pruebas de embarazo daban negativo. Lloraba en mis brazos y decía que quizá no estábamos destinados a ser padres, cuando ella ya era madre de alguien. «¿Quién es tu padre?». La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero necesitaba saberlo. Necesitaba entender cómo mi esposa podía estar embarazada del hijo de otro hombre mientras compartía la cama conmigo todas las noches. La expresión de Sara cambió, volviéndose más cautelosa. «Se llama Richard. Richard Coleman. Mamá lo conoció antes de casarse contigo, pero pensó que él no estaba listo para sentar cabeza. Cuando descubrió que estaba embarazada, dijo que no quería atraparlo en una relación que él no quería. Richard Coleman». El nombre no me decía nada, pero lo archivé de todos modos, añadiéndolo a la creciente lista de cosas sobre la vida de ella que nunca había sabido que existían. «Así que se casó conmigo», dije, con la amarga verdad asentándose en mi pecho como una piedra. «Se casó conmigo porque yo era seguro, porque quería una familia, porque era el tipo de hombre que la mantendría a ella y a su hijo». «No», dijo Sara rápidamente, inclinándose hacia adelante en su silla. «No fue así. Mamá te quería, Steven. De verdad. Decía que eras el hombre más amable que había conocido, que habrías sido un padre increíble si las circunstancias hubieran sido diferentes». Si las circunstancias hubieran sido diferentes. Si mi mujer no hubiera estado enamorada de otro hombre. Si hubiera sido sincera conmigo desde el principio. Si hubiera confiado en mí lo suficiente como para contarme la verdad sobre su embarazo, en lugar de hacerme creer que estábamos luchando juntos contra la infertilidad. «¿Dónde has estado todos estos años?», le pregunté, con una voz que me sonaba extraña y distante incluso a mí mismo. Si ella estaba manteniendo este apartamento, si estaba llevando una especie de doble vida, ¿dónde estabas? Sara se levantó y se dirigió a la cocina, y volvió con una fotografía en un marco plateado. Me la entregó, y me encontré mirando a Ella, pero no a la Ella que yo conocía. Esta versión de mi esposa parecía más joven, más feliz, más relajada de lo que la había visto en años. Estaba sentada en un banco del parque con Sara, que no podía tener más de 8 o 9 años. Ambas se reían de algo que no se veía en la foto. «Viví con mis padres adoptivos hasta los 18 años», dijo Sara, volviendo a sentarse en su silla. «Mamá dispuso que me acogiera una familia en Chicago justo después de nacer. Dijo que era mejor así, que no podía darme la vida que me merecía mientras empezaba su matrimonio contigo.
La fotografía temblaba en mis manos, pero tú mantuviste el contacto. Ella me visitaba cuando podía. Esos viajes de negocios que hacía a la ciudad, algunos de ellos eran para verme. Cuando cumplí 18 años, me ayudó a entrar en la universidad y a encontrar este apartamento cuando me gradué. Dijo que quería compensarme por todos los años que habíamos perdido. Todos los años que habíamos perdido. Pensé en todas las veces que él había regresado de uno de sus viajes de negocios, en cómo parecía diferente de alguna manera, más alegre, pero también más triste, como si llevara una carga emocional que yo no podía entender. Siempre eludía mis preguntas sobre cómo le había ido en el trabajo, cambiando de tema para preguntarme por mi día, por los chismes de los vecinos, por cualquier cosa que desviara la conversación de lo que realmente había estado haciendo en la ciudad. ¿A qué te dedicas?, le pregunté, tratando de reconstruir esta vida alternativa que mi esposa había estado financiando. Soy diseñador gráfico. Trabajo principalmente con pequeñas empresas, ayudándolas con su imagen de marca y sus materiales de marketing. Mamá dijo que estaba orgullosa de que hubiera encontrado una carrera creativa, de que estuviera haciendo algo significativo. Dejé la fotografía sobre la mesa de centro, con las manos ligeramente temblorosas. En 35 años de matrimonio, ella nunca había mostrado ningún interés por el diseño gráfico o los campos creativos. Ella había sido una mujer práctica, centrada en los presupuestos y los horarios, y en mantener nuestro hogar funcionando sin problemas. Pero al parecer, estaba orgullosa de las actividades creativas de Sara de una manera que nunca había podido expresar sobre nada en nuestra vida en común. «Steven», dijo Sara en voz baja, «hay algo más que deberías ver». Desapareció en lo que supuse que era el dormitorio y regresó con una caja de cartón que parecía haber sido manipulada con frecuencia. Los bordes estaban desgastados y la tapa estaba sujeta con un trozo de cinta que parecía haber sido atada y desatada innumerables veces. «Mamá te dejó esto», dijo, colocando la caja en la mesa de centro entre nosotros. «Dijo que si alguna vez le pasaba algo, debía dártelo cuando vinieras al apartamento. Dijo que te ayudaría a entender». Me quedé mirando la caja, sin atreverme a tocarla. Lo que fuera que hubiera dentro sería otra revelación, otra parte de la verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Una parte de mí quería levantarse, salir de ese apartamento y fingir que esta conversación nunca había tenido lugar. Podría irme a casa, a Maple Street, seguir llorando la pérdida de mi esposa tal y como la conocía, y dejar que esta versión alternativa de nuestra vida permaneciera enterrada con ella. Pero Sara me miraba con esos ojos verdes, esperando con la paciencia de alguien que había estado esperando toda su vida este momento. Desaté la cinta y levanté la tapa. Dentro había cartas, docenas de ellas, tal vez cientos, todas escritas con la cuidadosa letra de Ela. El papel era de color crema y parecía caro, del tipo de papel de carta que Ela siempre había dicho que era demasiado elegante para el uso diario. Algunas de las cartas estaban dirigidas a Sara, otras a alguien llamado Richard, y en el fondo de la caja había una gruesa pila dirigida simplemente a Steven. Cogí una de las cartas dirigidas a Sara y miré el matasellos. Era de hacía 3 años y estaba enviada a una dirección de Chicago. Con dedos temblorosos, la desdoblé y empecé a leer. «Mi querida Sara, sé que has estado preguntando cuándo podrás conocer a Steven y te prometo que ese día llegará pronto. Es un buen hombre, mejor de lo que yo merezco, probablemente. Pero él no sabe nada de ti, y yo he sido un cobarde al no decírselo. Me digo a mí mismo que lo estoy protegiendo, pero la verdad es que me estoy protegiendo a mí mismo. Tengo miedo de que si se entera de lo de Richard, de lo tuyo, de todas las mentiras que le he contado, me deje. Y no puedo soportar la idea de perderos a los dos». A veces habla de sus remordimientos, de cómo le hubiera gustado que tuviéramos hijos juntos. Cada vez que saca el tema, quiero contarle sobre ti. Quiero enseñarle las fotos que guardo escondidas en el cajón de mi despacho. Eres tan guapa, cariño, tan inteligente y con tanto talento. Le encantaría si supiera que existes. Pero soy una cobarde, y cada día que pasa me cuesta más encontrar las palabras. Dejé de leer, con la vista nublada por unas lágrimas que no esperaba. Levanté la vista y vi que Sara me miraba con una expresión de profunda tristeza. «Ella te quería», dijo Sara en voz baja. «Solo tenía miedo de perderte, de perderme a mí,
de que todo se viniera abajo si se descubría la verdad. Cogí otra carta, esta dirigida a Richard. El matasellos era más reciente, de hacía solo 6 meses. Richard, Sara vuelve a preguntar por ti. Quiere saber si alguna vez piensas en ella, si alguna vez te preguntas cómo será. No sé cómo responder a sus preguntas sin admitir que yo tampoco te hablé nunca de ella. Probablemente ni siquiera sabes que tienes una hija. He estado pensando en contárselo todo a Steven. Se va a jubilar pronto y no puedo seguir viviendo esta doble vida para siempre. Quizás sea hora de dejar de ser tan cobarde con respecto a las decisiones que tomé hace 32 años. Quizás sea hora de que todos mis seres queridos sepan la verdad sobre quién soy realmente. Tengo miedo, Richard. Miedo a que Steven me odie por el engaño. Miedo a que te enfades por la hija que nunca supiste que existía. Miedo a que Sara se dé cuenta de que su madre ha sido una mentirosa y una cobarde toda su vida. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la carta. La dejé sobre la mesa y cogí uno de los sobres dirigidos a mí. El matasellos era reciente, solo 2 meses antes del accidente. Steven, leí en voz alta, con la voz entrecortada en cada palabra. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el valor para decirte la verdad, o que algo me ha sucedido antes de poder hacerlo. De cualquier manera, necesito que sepas que cada día que pasé contigo fue un regalo que nunca merecí. Me amabas por completo, con sinceridad, y yo te correspondí con secretos y mentiras. Tengo una hija. Se llama Sara, tiene 32 años, y es la persona más maravillosa que he conocido, aparte de ti. Debería habértelo contado desde el principio. Debería haber confiado en que tu corazón era lo suficientemente grande como para amar a una niña que no era biológicamente tuya. Pero era joven y estaba asustada, y convencida de que tenía que elegir entre la familia que había creado con Richard y la familia que quería construir contigo. Elegí mal, Steven. Elegí mentir en lugar de confiar, ocultar en lugar de esperar. Y ahora tengo 60 años y no sé cómo deshacer 35 años de engaños sin destruir todo lo que más amo en este mundo. Dejé la carta sobre la mesa, incapaz de seguir leyendo. El apartamento a nuestro alrededor parecía demasiado silencioso, demasiado luminoso, demasiado lleno de verdades que no estaba preparada para escuchar. «Hay más», dijo Sara en voz baja. «Cartas para todos nosotros, cartas que escribió pero nunca envió. Cartas en las que intentaba averiguar cómo arreglar todo lo que había roto. Miré a esta joven, la hija de mi esposa, mi casi hija, sentada frente a mí en un apartamento lleno de pruebas de una vida que nunca había sabido que existía. Lo peor no era la traición ni las mentiras. Lo peor era que podía ver tanto de ella en el rostro de Sara, en sus gestos, en la forma cuidadosa en que intentaba cuidar de mí, a pesar de que yo era un extraño para ella. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, con voz apenas audible. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante toda nuestra conversación. «No lo sé», susurró. «Mamá decía que eras un buen hombre, que sabrías qué era lo correcto, pero no quiero perderte antes siquiera de llegar a conocerte». Fuera, la ciudad comenzaba a iluminarse al acercarse la noche. En algún lugar de ese extenso paisaje urbano, había un hombre llamado Richard Coleman, que no tenía ni idea de que tenía una hija. En otro lugar estaba mi casa vacía en Maple Street, donde la taza de café de Ella seguía sin lavar en el fregadero, donde su huella aún marcaba el sofá de cuero en el que había planeado pasar el resto de mi jubilación, llorando por una mujer que, al parecer, nunca había existido realmente. Pero aquí, en este luminoso apartamento lleno de secretos y revelaciones, estaba Sara, asustada y esperanzada, esperando a que yo decidiera si era lo suficientemente valiente como para amar a la familia que Ella nunca me había dado la oportunidad de elegir. Pasé la noche en el apartamento de Sara, durmiendo a ratos en el sofá gris, mientras ella insistía en que me quedara allí en lugar de conducir hasta casa en mi estado emocional. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de Ella, oía a Sara llamándome papá, sentía el peso de 35 años de matrimonio desmoronándose a mi alrededor como una casa construida sobre arena. Cuando me desperté, Sara estaba en la cocina preparando café, moviéndose por el espacio con la familiaridad de alguien que llevaba años viviendo allí. La luz de la mañana que entraba por las ventanas del suelo al techo
Era dura e implacable, haciendo que todo pareciera demasiado real, demasiado permanente. No era una pesadilla de la que pudiera despertar. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?, le pregunté, aceptando la taza que me ofrecía. El café era fuerte y amargo, exactamente como lo preparaba siempre ella. «Unos 4 años», dijo Sara, acomodándose en la silla frente a mí con su propia taza. «Después de graduarme en la universidad, mi madre me ayudó a encontrar este lugar. Dijo que sería bueno para mí tener algo de independencia, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera visitarme cuando estuviera en la ciudad». 4 años. Durante 4 años, ella había estado visitando este apartamento, pasando tiempo con nuestra hija, construyendo una relación de la que nunca se me había permitido formar parte. Pensé en todos los viajes de negocios que había hecho durante ese tiempo, en cómo a veces volvía a casa con pequeños regalos, una bufanda nueva, un libro que había comprado en una librería, una botella de vino de un restaurante que decía haber descubierto. Siempre había dado por sentado que se daba un capricho durante sus viajes, sin imaginar que pudiera estar comprando cosas para otra persona. «Las cartas», dije, recordando la caja de la noche anterior. «Había tantas. ¿Con qué frecuencia te escribía?» La expresión de Sara se suavizó. «Casi todas las semanas, especialmente después de mudarme aquí. A veces eran cartas largas sobre su día, sobre ti, sobre cosas en las que pensaba. Otras veces eran solo notas rápidas para hacerme saber que pensaba en mí. Decía que escribirle ayudaba a sentirse más cerca de mí cuando no podíamos estar juntos». Dejé mi taza de café sobre la mesa, con las manos aún temblando ligeramente por todo lo que había descubierto en las últimas 18 horas. «Sara, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente sincera conmigo». Ella asintió. Sus ojos verdes, los ojos de Ella, se encontraron con los míos con una intensidad que me recordó dolorosamente a mi esposa. «¿Tu madre te dijo alguna vez que iba a dejarme?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como un cable pelado. Sara palideció y bajó la mirada hacia su café, removiéndolo distraídamente, aunque no le había añadido nada. «Sara», insistí, con voz más suave pero insistente, «por favor, necesito saberlo». Respiró hondo y luego cogió la caja de cartas que aún estaba sobre la mesa de centro. Sus dedos recorrieron los sobres hasta que encontró lo que buscaba. Una carta dirigida a ella con un matasellos de hacía solo 3 meses. «No lo dijo directamente», dijo Sara, con una voz apenas superior a un susurro. «Pero habló de hacer cambios, grandes cambios. Dijo que estaba cansada de vivir una mentira, que quería ser honesta sobre quién era realmente». Me entregó la carta, y con creciente temor, la desdoblé y comencé a leer. «Mi querida Sara, últimamente he estado pensando mucho en el futuro, en cómo quiero que sea mi vida cuando Steven se jubile. Es un hombre tan bueno y se merece algo mucho mejor que la existencia a medias verdades que le he dado. Se merece una esposa que pueda amarlo completamente, sin reservas, sin secretos. Me he dado cuenta de que yo no puedo ser esa mujer para él. Lo amo, pero no de la manera en que él me ama, no de la manera en que él merece ser amado. Richard llamó la semana pasada. Era la primera vez que hablábamos en casi 2 años, y escuchar su voz me trajo tantos sentimientos que creía haber enterrado. Ahora está divorciado, finalmente libre de ese matrimonio que nunca lo hizo feliz. Me preguntó si alguna vez había pensado en cómo habría sido nuestra vida si hubiera tenido el valor de elegirlo hace 32 años. Le hablé de ti, Sara. Por fin le dije que tiene una hija, y él quiere conocerte. Quiere formar parte de tu vida y de la mía, si tengo el valor de elegir de otra manera esta vez. Steven cumplirá 65 años dentro de 3 años. Creo que es tiempo suficiente para prepararlo para la verdad, para ayudarlo a comprender que no se trata de no amarlo. Se trata de amarlo lo suficiente como para liberarlo y que encuentre a alguien que le dé todo lo que se merece. La carta se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo de madera con un suave susurro. Miré fijamente a Sara, con la mente dando vueltas mientras comprendía el alcance total del engaño de ella. No solo me había ocultado una hija, había estado planeando dejarme por otro hombre. Por el padre de la niña cuya existencia nunca me había contado. «Hay más», dijo Sara en voz baja, con lágrimas corriendo por su rostro. «Cartas en las que habla de lo culpable que se siente, de cómo sabe que te hará daño,
pero de cómo no puede seguir fingiendo ser alguien que no es. Me levanté bruscamente y me acerqué a las ventanas que ofrecían esa impresionante vista de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, había un hombre llamado Richard Coleman, que había estado manteniendo conversaciones secretas con mi esposa, planeando un futuro en el que yo no estaba. En algún lugar ahí fuera, había toda una vida con la que él había estado soñando mientras yacía en la cama a mi lado cada noche durante 35 años. ¿Me quería de verdad?, pregunté, con la voz quebrada a pesar de mis esfuerzos por mantenerme fuerte. ¿O acaso todo nuestro matrimonio había sido solo una actuación? Ella te quería, dijo Sara, con voz firme a pesar de las lágrimas. Sé que ahora no lo parece, pero ella te quería, Steven. Solo que ella lo quería de otra manera. Ella lo quería primero. Lo quería primero. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Pensé en cada aniversario, cada cumpleaños, cada momento tranquilo que ella y yo habíamos compartido. ¿Cuántas de esas veces había estado pensando en Richard? ¿Cuántas noches había pasado despierta a mi lado, deseando estar en otro lugar con otra persona? ¿Cuándo pensaba decírmelo?, pregunté volviéndome hacia Sara. ¿Sobre ti? ¿Sobre Richard? ¿Sobre sus planes de marcharse? Sara se secó los ojos con el dorso de la mano. Dijo que después de tu fiesta de jubilación, quería esperar hasta que terminaras de trabajar, hasta que tuvieras tiempo de decidir qué querías hacer con el resto de tu vida. Pensaba que te resultaría más fácil empezar de nuevo si no estabas atado a un trabajo y a una rutina. Empezar de nuevo. A los 60 años, mi mujer había estado planeando divorciarse de mí para que yo pudiera empezar de nuevo. La condescendencia de eso, la suposición de que yo simplemente aceptaría su abandono y seguiría adelante con mi vida, me hizo arder el pecho con una rabia que nunca antes había sentido. Lo tenía todo planeado, ¿verdad?, dije con voz amarga. Todo mi futuro planeado sin consultarme. Qué generosa por su parte esperar a que me jubilara para destruir mi vida. Steven, no fue así, ¿verdad? Espeté, y enseguida me sentí fatal por descargar mi ira sobre Sara. Nada de esto era culpa suya. Ella era tan víctima del engaño de Ella como yo. Me dejé caer en el sofá, sintiendo de repente cada uno de mis 60 años. Lo siento, dije, frotándome la cara con las manos. No debería haberte gritado. Esto no es culpa tuya. Sara se sentó a mi lado en el sofá, tan cerca que podía oler su perfume, algo ligero y floral que me recordaba a Ella. Estaba asustada, dijo en voz baja. En sus últimas cartas, no dejaba de hablar de lo mucho que le aterrorizaba hacerte daño, perderte por completo. Decía que había sido una cobarde durante tanto tiempo que ya no sabía cómo ser valiente. Cogí otra carta de la caja. Esta estaba dirigida a Richard y fechada solo un mes antes del accidente. Richard, le conté a Sara nuestra conversación sobre tu deseo de formar una familia. Está emocionada por conocerte, pero también está preocupada por Steven. Se ha encariñado con la idea de que él sea su padre, aunque nunca se hayan conocido. Dice que no quiere elegir entre vosotros dos. No sé cómo decirle que quizá la elección no dependa de ella. Steven no va a perdonar esto, Richard. Cuando se entere de los 35 años de mentiras, de ti, de Sara, de mis planes de dejarlo, no querrá tener nada que ver con ninguno de nosotros. Quizá eso es lo que me merezco. Quizás sea lo que todos nos merecemos. Pero no puedo evitar esperar que, de alguna manera, haya un futuro en el que todos los que quiero puedan formar parte del mismo mundo. En el que Steven aprenda a querer a Sara como sé que lo habría hecho si yo hubiera sido sincera desde el principio. En el que tú puedas ser el padre que siempre has querido ser. En el que yo pueda dejar por fin de fingir ser alguien que no soy. Sé que probablemente sea imposible. Sé que he cometido demasiados errores. He dicho demasiadas mentiras. He hecho daño a demasiada gente. Pero tengo que intentarlo por el bien de Sara, si no por el nuestro. Se lo voy a contar todo cuando cumpla 60 años. Eso me da 4 meses para averiguar cómo destruir toda la comprensión que un hombre tiene de su vida y, de alguna manera, convencerlo de que es un acto de amor. 4 meses. Ella se había dado 4 meses para pensar cómo decirme que me dejaba por otro hombre. 4 meses para prepararme para la revelación de que nuestro matrimonio se había construido sobre mentiras, que la mujer con la que pensaba pasar el resto de mi vida nunca había existido realmente, pero se le acabó el tiempo. Sara, dije,
dejando la carta a un lado. Necesito que me hables de Richard. ¿Qué sabes de él? Su expresión volvió a mostrarse cautelosa. No mucho. Mamá no hablaba de él muy a menudo, y cuando lo hacía, siempre parecía triste. Decía que era artista, escultor creo, y que vivía en algún lugar fuera de la ciudad. Decía que era apasionado y creativo, y todo lo que ella pensaba que no podía tener cuando era joven. Un artista, un escultor, todo lo que yo no era. Yo era un hombre práctico, un contable que había pasado 40 años ayudando a otras personas a gestionar su dinero y planificar su futuro. Nunca había creado nada bello. Nunca había inspirado a nadie como lo hacían los artistas. Era seguro, fiable, aburrido. El tipo de hombre con el que una mujer se conformaba cuando no podía tener lo que realmente quería. ¿Alguna vez lo trajo aquí, al apartamento? No, respondió Sara rápidamente. Este era nuestro espacio, el mío y el de mamá. Dijo que era importante mantener algunas cosas separadas hasta que descubriera cómo unir a todos. ¿Unir a todos? Como si fuéramos piezas en un tablero de ajedrez que ella podía mover según su gran plan. Como si mis sentimientos, mi vida, mi futuro, fueran solo variables en una ecuación que ella intentaba resolver. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Casi lo ignoro, pero algo me hizo mirar la pantalla. El número no estaba en mis contactos, pero el mensaje me heló la sangre. Stephen Harrison. Soy Richard Coleman. Tenemos que hablar. Sé lo del apartamento y sé lo de Sara. Ella me prometió ciertas cosas antes de morir, y tengo la intención de cobrar esas promesas. Reúnete conmigo mañana a las 2 de la tarde en Miller's Diner, en la Quinta Avenida. Ven sola. Miré fijamente el teléfono, con las manos temblorosas. Sara se dio cuenta de mi expresión y se inclinó para leer el mensaje. «Dios mío», susurró, «sabe que nos has encontrado». Richard Coleman, el primer amor de Ella, un amor diferente, un amor tan grande que la llevó a planear un futuro juntos. El hombre que al parecer pensaba que tenía derecho a algo ahora que él había muerto. El padre que Sara nunca había conocido y que quería cobrar las promesas hechas por mi difunta esposa. Mañana a las 2 de la tarde me reuniría con el hombre que Ella había elegido en lugar de mí. El hombre con el que ella había planeado pasar el resto de su vida mientras yo envejecía solo, preguntándome dónde me había equivocado. Pero primero, necesitaba entender exactamente qué le había prometido Ella y cuánto me iba a costar conservar a la única familia que me quedaba. Miller's Diner había sido un referente en la Quinta Avenida desde que tenía memoria. Era uno de esos lugares atemporales, con reservados de vinilo rojo y suelos de cuadros blancos y negros, que de alguna manera había logrado sobrevivir mientras otros establecimientos más elegantes iban y venían a su alrededor. Llegué 15 minutos antes y elegí un reservado en la esquina trasera, desde donde podía ver la puerta principal y tener algo de privacidad para lo que sabía que sería una conversación difícil. Pedí un café que no quería y me senté allí dando vueltas a la taza entre mis manos, observando cómo se formaba condensación en los lados, mientras intentaba prepararme para conocer al hombre al que Ella había amado más que a mí. ¿Qué le dices a alguien que representa todo lo que tú nunca fuiste? Todo lo que tu mujer deseaba que hubieras sido. A las 2 en punto de la tarde, sonó el timbre de la puerta, y supe inmediatamente que era él. Richard Coleman no se parecía en nada a lo que esperaba. Era alto y delgado, con el pelo entrecano que parecía como si se lo hubiera peinado con los dedos, y ropa que conseguía parecer cara y descuidada a la vez. Había una confianza artística en su forma de moverse, una sensación de alguien cómodo consigo mismo, de una manera que yo nunca había sido. Me vio en la mesa de la esquina y se acercó con determinación, deslizándose en el asiento frente a mí sin invitación. De cerca, pude ver las arrugas alrededor de sus ojos, el desgaste que proviene de una vida vivida sin la cuidadosa planificación que había definido la mía. Era guapo, con un aire rudo que probablemente atraía a las mujeres que buscaban emoción, aventura, pasión, todo lo que Ella nunca había encontrado conmigo. Stephen Harrison, dijo con una voz ligeramente ronca que sugería cigarrillos o décadas de risas. Eres más joven de lo que esperaba. Me obligué a mirarle a los ojos. Eres exactamente lo que esperaba. Eso me valió una leve sonrisa. Ella te describió bien entonces. Dijo que eras directo, honesto hasta el extremo,
Dijo que te merecías algo mejor que las mentiras que ella te había estado contando. La naturalidad con la que mencionó el nombre de mi mujer, como si hubieran mantenido conversaciones íntimas sobre mí durante años, me provocó un nudo en el pecho por la ira que intentaba controlar con todas mis fuerzas. ¿Qué quieres, Richard? Llamó a la camarera, pidió un café solo, y luego se recostó en el asiento con la postura relajada de alguien que tiene todas las cartas en la mano. Quiero lo que ella me prometió, lo que pasó los últimos 2 años planeando antes de que su accidente lo interrumpiera todo, que era una vida juntos. Ella, yo y Sara, la familia que deberíamos haber tenido hace 32 años si no hubiera sido demasiado joven y estúpido para luchar por lo que quería. Las palabras me golpearon como golpes individuales. Ella está muerta. Cualquier promesa que hiciera murió con ella. La expresión de Richard se endureció ligeramente. No todas. Ella hizo arreglos legales, Steven. Compromisos financieros. Estaba planeando divorciarse de ti y casarse conmigo, y lo preparó todo para asegurarse de que pudiera suceder sin problemas. ¿Qué tipo de compromisos financieros? Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta, colocándola sobre la mesa entre nosotros. Pólizas de seguro de vida con él como beneficiario, cuentas de inversión a nombre de ambos y el apartamento donde vive Sara. Ella tenía pensado transferirme la propiedad para que Sara tuviera seguridad cuando formáramos una familia. Mi visión se nubló ligeramente al darme cuenta de las implicaciones. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 250,000 en seguros de vida, otros 150,000 en cuentas de inversión que había estado acumulando durante los últimos 5 años, más el apartamento, que vale unos 180,000, casi $600,000. Dinero que ella había estado desviando en secreto de nuestras cuentas conjuntas. Dinero que debería haber formado parte de nuestra planificación para la jubilación. Dinero que había estado dando a otro hombre para asegurarse un futuro en el que yo no entraba. No te creo, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Después de todo lo que había descubierto sobre la vida secreta de Ella, esto me parecía totalmente posible. Richard abrió la carpeta y extendió los documentos sobre la mesa. Pólizas de seguro, extractos de inversiones, registros bancarios, todo lo que mostraba la cuidadosa planificación financiera de Ella para una vida con Richard Coleman. Era muy sistemática, dijo con voz casi admirativa. Empezó poco a poco, moviendo dinero poco a poco para que no te dieras cuenta. Dijo que tú confiabas en ella para las finanzas, que nunca cuestionabas sus decisiones sobre inversiones y seguros. Tenía razón. Siempre había dejado que Ella se encargara de nuestra planificación financiera, confiando en su criterio para todo, desde las pólizas de seguro hasta las cuentas de jubilación. Era muy buena con los números, muy cuidadosa con nuestro futuro. Nunca imaginé que estuviera planeando un futuro en el que yo no estuviera. Esto es un fraude, dije cogiendo uno de los documentos del seguro. No podía nombrarte beneficiario sin mi conocimiento. Podía hacerlo si contrataba pólizas separadas a su nombre. Un seguro de vida personal que no requería el consentimiento del cónyuge. La sonrisa de Richard era ahora fría, depredadora. Ella era más inteligente de lo que tú creías, Steven. Llevaba años planeando esto. Estudié los documentos con más detenimiento y se me encogió el corazón al darme cuenta de que tenía razón. No se trataba de modificaciones de nuestras pólizas existentes. Eran planes de seguro totalmente independientes que Ella había contratado sobre su propia vida, nombrando a Richard como único beneficiario. ¿Y Sara? Pregunté. ¿Ella sabe de esto? La expresión de Richard se suavizó ligeramente. Sara no sabe nada del dinero. Ella quería protegerla de los detalles financieros hasta que todo estuviera resuelto. Pero ella sabe que soy su padre y quiere conocerme. Eso no es lo que me dijo. Te dijo lo que pensó que querías oír. Sara lleva años preguntando por mí, preguntándose por qué su madre nos mantuvo separados. Ahora que Ella ya no está, nada nos impide ser una familia de verdad. La crueldad casual de sus palabras, la suposición de que yo era solo un obstáculo que había que eliminar, hizo que apretara los puños. No voy a impedir nada, pero no voy a entregarte cientos de miles de dólares solo porque mi difunta esposa te los prometió. Richard se inclinó hacia adelante y su voz se volvió casi amenazante. No tienes elección, Steven. Estas pólizas son legales.
Las cuentas de inversión son legítimas y Sara necesita un padre que pueda formar parte de su vida, no alguien a quien tenga que ocultar porque su madre se avergonzaba demasiado de sus secretos, como para decir la verdad. Sara ha formado parte de mi vida durante exactamente 2 días. Antes de eso, ni siquiera sabía que existía. ¿Y de quién es la culpa? Los ojos de Richard brillaron con ira. Eras tan controlador, tan rígido con que todo fuera perfecto y estuviera planeado, que ella sentía que no podía contarte nada sobre su pasado. Ella dijo que la habrías juzgado por quedarse embarazada antes del matrimonio, y que eso la habría hecho sentir avergonzada de tener un hijo fuera del matrimonio. Eso no es cierto, ¿verdad? Ella dijo que tenías ideas muy concretas sobre cómo debía funcionar una familia, sobre lo que era correcto y respetable. Dijo, habrías visto a Sara como una prueba de su fracaso moral en lugar de como una persona digna de ser amada. La acusación me dolió porque había algo de verdad en ella. Yo había sido tradicional en mis opiniones sobre el matrimonio y la familia. Creía en hacer las cosas de la manera correcta, de la manera adecuada. Pero nunca habría castigado a una niña por las circunstancias de su nacimiento. Nunca habría rechazado a Sara por las decisiones que ella tomó antes de conocernos, ¿verdad? Aunque eso sea cierto, dije, con la voz entrecortada por la emoción, eso no te da derecho a robar el dinero que debería formar parte de mi herencia. No estoy robando nada. Estoy reclamando lo que ella me prometió, lo que reservó para nuestro futuro juntos. Richard recogió los documentos y los volvió a guardar en la carpeta. Pero estoy dispuesto a ser razonable al respecto. ¿Qué quieres decir? Te daré una semana para impugnar estas pólizas legalmente. Contrata a un abogado, presenta todos los documentos que necesites presentar. Pero cuando pierdas, y perderás, porque todo lo que ella hizo fue completamente legal, quiero que te alejes de la vida de Sara. Deja que tenga un padre de verdad, alguien que pueda estar ahí para ella, sin hacerla sentir culpable por existir. El ultimátum me golpeó como un puñetazo en el pecho. Luchar por dinero que probablemente no ganaría, o perder la única familia que me quedaba. Y si no impugno las pólizas, entonces podemos llegar a un acuerdo. Quizás puedas seguir formando parte de la vida de Sara de alguna manera limitada. El tío Steven, en lugar de papá, un amigo de la familia que nos visita de vez en cuando y envía tarjetas de cumpleaños. El tío Steven, un personaje secundario en la vida de mi propia hija, mientras que Richard asumió el papel de padre que debería haber sido mío desde el principio. Sara puede elegir, dije con firmeza. Pase lo que pase con el dinero, pasen las batallas legales que pasen, Sara puede decidir qué tipo de relación quiere tener con nosotros dos. La sonrisa de Richard era segura, casi compasiva. Por supuesto que sí. Y cuando me conozca, cuando vea lo que un padre de verdad puede ofrecerle, creo que ambos sabemos qué decisión tomará. Se levantó y dejó un billete de $10 sobre la mesa para pagar el café. Una semana, Steven. O impugnas las pólizas y lo pierdes todo, o aceptas la realidad de la situación y tal vez consigas salvar algún pequeño papel en el futuro de Sara. Después de que se marchara, me quedé sentada en la mesa del restaurante durante otra hora, mirando mi café frío e intentando asimilar lo que acababa de pasar. Richard Coleman no solo reclamaba el dinero de Ella, reclamaba todo su legado, su amor, sus planes de futuro, su hija, todo lo que debería haber sido mío por derecho tras 35 años de matrimonio. Pero lo peor era esa voz molesta en el fondo de mi mente, la que me susurraba que quizá él tenía razón. Quizás ella se había sentido atrapada por mis expectativas, limitada por mis valores tradicionales. Quizás había tenido miedo de contarme lo de Sara porque pensaba que la juzgaría, la rechazaría, la obligaría a elegir entre su pasado y su futuro. Quizás había sido un marido tan rígido y controlador que mi mujer se había visto obligada a vivir toda una vida secreta en lugar de confiarme la verdad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien? Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato antes de responder. Tenemos que hablar. Voy a volver al apartamento. Mientras conducía por el tráfico de la ciudad, intenté prepararme para la conversación que estaba a punto de tener. Tenía que contarle a Sara lo que decía Richard, lo del dinero que ella había ahorrado para su futuro juntos, la elección que me veía obligado a hacer entre luchar por lo que era legalmente mío y arriesgarme a perder a la única familia real que había tenido nunca. Pero primero,
tenía que entender algo que me había estado preocupando desde mi enfrentamiento con Richard. Si ella había estado planeando sistemáticamente dejarme, si había estado moviendo dinero y contratando pólizas de seguro durante años, ¿por qué seguía escribiendo esas cartas sobre su culpa y su miedo? ¿Por qué parecía genuinamente indecisa sobre sus planes en lugar de simplemente ejecutarlos? ¿Y por qué en todas esas cartas que había leído, nunca había mencionado nada sobre que Richard tuviera derecho al dinero de nuestras cuentas conjuntas? Algo en la historia de Richard no cuadraba, y yo iba a descubrir lo que no me estaba contando. Cuando volví al apartamento, Sara me estaba esperando con la caja de cartas esparcidas sobre la mesa de centro, organizadas en pilas ordenadas por destinatario y fecha. Me miró con sus ansiosos ojos verdes y pude ver que había estado llorando. «He estado leyendo más cartas», dijo. «Steven, hay cosas sobre Richard que preocupaban a mamá, cosas que nunca me había contado». Me senté a su lado, con el corazón ya encogido. «¿Qué tipo de cosas?» Sara cogió una carta fechada 6 meses antes de la muerte de Ella. Empezaba a tener dudas sobre él, sobre si realmente quería una familia o solo quería la seguridad económica que ella podía proporcionarle. Me entregó la carta y la leí con creciente alarma. «Sara, tengo que ser sincera contigo sobre algo. Últimamente, Richard me ha estado haciendo muchas preguntas sobre nuestra situación económica, sobre el apartamento, sobre mis pólizas de seguro, sobre qué tipo de herencia podría dejar. Al principio, pensé que solo estaba siendo práctico, pensando en nuestro futuro juntos. Pero hay algo en su interés que me parece raro. Ayer me sugirió que cambiara mi testamento para asegurarse de que él estaría protegido si me pasara algo. Dijo que eso demostraría que me tomaba en serio nuestra relación, que no solo le estaba dando falsas esperanzas. Le dije que el apartamento ya estaba solucionado, que tú siempre tendrías un lugar donde vivir. Pero él dijo que eso no era suficiente, que un hombre necesitaba seguridad si iba a cambiar toda su vida por amor. Empiezo a preguntarme si he sido una tonta, Sara. ¿Y si Richard no me quiere de verdad? ¿Y si solo me ha estado diciendo lo que quería oír porque ve una oportunidad de obtener beneficios económicos? La carta se me resbaló de las manos. Miré a Sara, que me observaba con una expresión de creciente temor. «Hay más cartas como esta», dijo en voz baja. Cuanto más se acercaba a contarte la verdad, más le preocupaban los motivos de Richard. En su última carta me decía que estaba pensando en cancelarlo todo, en confesártelo y en intentar reconstruir vuestro matrimonio. Su última carta, escrita solo unas semanas antes del accidente que la mató. «Sara», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «Creo que Richard Coleman nos ha estado mintiendo a las dos». Sara y yo pasamos las siguientes 3 horas revisando todas las cartas de la caja, trazando una cronología de la relación de Ella con Richard que pintaba un panorama muy diferente al que él había presentado en la cafetería. Lo que había comenzado como un romance reavivado se había transformado gradualmente en algo que hacía que Ella se sintiera cada vez más incómoda. «Mira esta», dijo Sara, entregándome una carta fechada 4 meses antes del accidente. «Está empezando a cuestionarse todo». Leí la cuidadosa letra de Ella, y mi enfado aumentó con cada palabra. Richard volvió a llamar hoy para preguntar por las pólizas de seguro de vida. Quería saber exactamente de cuánto dinero se trataba, si había alguna complicación que pudiera retrasar el pago en caso de que me pasara algo. Cuando le pregunté por qué necesitaba saber detalles tan específicos, me dijo que solo estaba siendo práctico, que quería asegurarse de que Sara estuviera bien cuidada. Pero Sara tiene el apartamento, tiene su trabajo, tiene todo lo que necesita para ser independiente. ¿Por qué Richard necesitaría cientos de miles de dólares para cuidar de ella? A menos que en realidad no esté pensando en cuidar de ella en absoluto. Empiezo a darme cuenta de que el Richard del que me enamoré hace 33 años puede que no sea el mismo hombre que me ha estado llamando estos últimos 2 años. O tal vez he estado tan sola, tan culpable por las mentiras que he estado viviendo, que he estado escuchando lo que quería oír en lugar de lo que él realmente decía. Dejé la carta y miré a Sara, que estaba organizando sistemáticamente la correspondencia en orden cronológico. «¿Cuántas cartas hay en total?» «47 para mí, 31 para Richard y 28 para ti», dijo sin levantar la vista de su trabajo. «Pero lo interesante es cómo cambia el tono con el tiempo. Las primeras cartas a Richard son románticas, esperanzadoras.
Las últimas son cautelosas, casi temerosas. ¿Temerosas de qué? Sara me entregó otra carta. Esta estaba fechada solo 6 semanas antes de la muerte de Ella. Hoy cometí un terrible error. Le conté a Richard sobre la cuenta de jubilación de Steven, sobre la pensión que recibirá cuando deje de trabajar. La reacción de Richard fue inmediata e intensa. Quería saber si había alguna forma de acceder a esos fondos como parte del acuerdo de divorcio. Cuando le dije que la jubilación de Steven era asunto suyo, que nunca intentaría quedarme con el dinero que había ganado durante 40 años de trabajo, Richard se enfadó. Dijo que estaba siendo ingenua, que le debía a nuestra futura familia asegurar todas las ventajas que pudiera. Fue entonces cuando me di cuenta de que Richard no solo me quiere a mí, quiere la seguridad financiera que le proporciono. Quiere acceder a todo lo que Steven y yo hemos construido juntos, a todo lo que hemos ahorrado para nuestro futuro. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Me dijo que ya había tenido 33 años para pensar y que era hora de actuar. La conversación terminó mal, ya que me colgó el teléfono cuando no me comprometí a reclamar los fondos de jubilación de Steven. No sé qué hacer. He creado un gran lío con mis mentiras y secretos. He herido a Steven con mi engaño. He confundido a Sara sobre su futuro. Y ahora, al parecer, le he dado a Richard la impresión de que soy una especie de maná financiero que puede explotar. Quizás lo mejor que puedo hacer es contárselo todo a Steven y dejar que él decida si vale la pena salvar nuestro matrimonio. Quizás la honestidad, incluso a estas alturas, sea mejor que seguir viviendo una mentira que solo se complica cada vez más. 6 semanas, dije con voz hueca. Tenía pensado contármelo todo 6 semanas antes de morir. Sara asintió con lágrimas corriéndole por las mejillas. Y mira esto. Me entregó lo que parecía ser la última carta que él había escrito, fechada solo una semana antes del accidente. Steven, si estás leyendo esto, significa que por fin he encontrado el valor para contarte la verdad sobre Sara, sobre Richard, sobre todas las formas en las que he fallado como esposa. Sé que tienes todo el derecho a odiarme, a divorciarte de mí, a no volver a hablarme nunca más. Te he mentido durante todo nuestro matrimonio y no espero que me perdones. Pero necesito que sepas que he cambiado de opinión sobre dejarte por Richard. Estos últimos meses me han demostrado que lo que yo creía que era amor era en realidad solo culpa y nostalgia. Richard quiere algo de mí que no tiene nada que ver con el amor, y todo que ver con el dinero y la seguridad. Tú, Steven, me has amado durante 35 años sin pedir nada a cambio, excepto honestidad. Lo único que nunca he sido capaz de darte. Has sido fiel, amable, comprensivo y paciente, incluso cuando yo no merecía nada de eso. Sé que probablemente sea demasiado tarde para salvar nuestro matrimonio. Sé que enterarte de lo de Sara y de todos estos años de engaño te hará daño de una forma que no podré reparar. Pero quiero intentarlo. Quiero hablarte de nuestra hija y espero que tu corazón sea lo suficientemente grande como para quererla, como sé que la habrías querido desde el principio. Quiero presentarte a Sara y ver si podemos construir la familia que deberíamos haber tenido desde el principio. En cuanto a Richard, he decidido cortar todo contacto con él. Ya he comenzado el proceso para volver a poner las pólizas de seguro a tu nombre, como debería haber sido desde el principio. El apartamento seguirá siendo de Sara, pero todo lo demás, las inversiones, los ahorros, el futuro que he estado planeando, te pertenece a ti. Siempre te ha pertenecido. Te quiero, Steven. Siempre te he querido. Solo que no siempre he sabido cómo demostrártelo de una manera honesta y sincera. Espero que no sea demasiado tarde para aprender. Tu esposa, ella. Terminé de leer la carta con las manos temblorosas. Mi visión se nubló con las lágrimas que ya no podía contener. Ella había planeado sincerarse, elegirme a mí, intentar reconstruir nuestro matrimonio con la verdad en lugar de con mentiras. Tenía pensado eliminar a Richard de su vida por completo, pero murió antes de poder hacerlo. Steven, dijo Sara en voz baja, las pólizas de seguro que te enseñó Richard no creo que sean legítimas. Si mamá tenía pensado volver a ponerlas a tu nombre, si ya había iniciado el proceso. Me sequé los ojos e intenté pensar con claridad. Tenemos que llamar directamente a las compañías de seguros, averiguar exactamente qué pólizas existen y quiénes son los beneficiarios actuales. ¿Y si Richard estaba mintiendo sobre todo?
¿Y si no hay pólizas que lo nombren como beneficiario? La posibilidad me golpeó como una revelación. ¿Y si las seguras exigencias de Richard en la cafetería se basaban en documentos falsificados? ¿Y si estaba apostando a que yo no sabía lo suficiente sobre las finanzas de ella como para desafiarlo? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El número de Richard apareció en la pantalla. ¿Has tomado una decisión? Necesito una respuesta para mañana por la tarde. El futuro de Sara depende de lo que elijas. Le mostré el mensaje a Sara, que lo leyó con creciente enfado. «Te está amenazando», dijo. «Está tratando de utilizarme como moneda de cambio para conseguir dinero al que no tiene derecho». Me levanté y me acerqué a la ventana, contemplando la ciudad donde, en algún lugar, Richard Coleman esperaba mi respuesta. Creía que tenía todas las cartas en la mano, que podía intimidarme para que renunciara a todo lo que ella había querido dejarme. Creía que podía robarme mi herencia y a mi hija con una combinación de amenazas legales y manipulación emocional. Se equivocaba. «Sara», le dije, volviéndome hacia ella, «necesito preguntarte algo importante. Si resulta que Richard ha estado mintiendo sobre las pólizas de seguro, si no tengo ninguna obligación legal de darle nada, ¿qué tipo de relación quieres tener con él?». Se quedó callada durante un largo rato, mirando fijamente sus manos. Hace 2 días, habría dicho que quería conocer a mi padre biológico, que había esperado toda mi vida para conocerlo. Pero al leer estas cartas, al ver cómo manipulaba a mamá, cómo intenta manipularte a ti, me miró con esos ojos verdes tan parecidos a los de Ella. No quiero tener nada que ver con alguien que se aprovecha del dolor de una familia para obtener dinero. Aunque sea tu padre biológico, ser padre es algo más que biología, dijo con firmeza. Se trata de estar presente, de preocuparse por el bienestar de alguien, de anteponer sus necesidades a las propias. En 2 días, me has demostrado más cariño sincero que Richard en 32 años. Las palabras me impactaron con una calidez inesperada. Sara, necesito que entiendas algo. Si lucho contra esto, si desafío las afirmaciones de Richard, la cosa podría ponerse fea. Podría intentar ponerte en mi contra, podría contarte cosas sobre mí o sobre tu madre que no son ciertas. «Que lo intente», dijo ella con una determinación feroz que me recordó sorprendentemente a Ella. Me he pasado toda la vida preguntándome quién era mi padre. Ahora sé que ya lo he encontrado. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos otra vez. ¿Estás segura de esto? ¿Estás segura de que quieres que luche por la herencia que Ella quería dejarnos? «Estoy segura de que quiero que luches por nuestra familia», dijo ella. «La verdadera familia que mamá intentaba crear cuando murió». Esa noche llamé a David Morrison, el abogado que se había encargado de la planificación patrimonial de Ella. Cuando le expliqué la situación con Richard y las pólizas de seguro, se produjo un largo silencio al otro lado de la línea. «Steven», dijo David finalmente, «revisé todas las pólizas de seguro de Ella cuando preparé sus documentos patrimoniales hace 6 meses. No hay ninguna póliza que nombre a otra persona que no seas tú como beneficiario. Si alguien afirma lo contrario, o se equivoca o miente». El alivio que me invadió fue tan intenso que tuve que sentarme. «¿Estás seguro?» «Absolutamente seguro». Ella me dijo específicamente que quería asegurarse de que todo fuera para ti, que iba a cambiar algunos acuerdos anteriores para garantizar que no hubiera complicaciones tras su muerte. Acuerdos previos. Mencionó que había estado considerando algunos cambios en sus beneficiarios, pero que había decidido no hacerlo. Dijo que quería mantener las cosas sencillas, que quería asegurarse de que su marido heredara todo sin ningún problema legal. Ella había cumplido su promesa. En su último mes me había elegido a mí, había elegido nuestro matrimonio, había elegido la familia que quería que fuéramos. Los documentos de Richard eran falsificaciones o fantasías. Sus exigentes demandas no se basaban en nada más que en su propia codicia y sus delirios. «David», le dije, «necesito que envíes una carta a Richard Coleman informándole de que no tiene ningún derecho legal sobre ninguna parte de la herencia de Ella. Quiero que se entregue mañana por la mañana. Considéralo hecho. Y Steven, si sigue acosándote o amenazándote, podemos emprender acciones legales por fraude y extorsión». Después de colgar, encontré a Sara en la cocina preparando la cena. Un sencillo plato de pasta que olía a hogar, algo que nuestra casa de Maple Street no había vuelto a hacer desde que Ella murió.
Richard no tiene ningún derecho legal sobre nada. Le dije que las pólizas de seguro que me había mostrado eran falsas. Sara se relajó con alivio. Entonces, se ha acabado. La parte financiera se ha acabado, pero Sara, hay algo más que tenemos que discutir. Me senté a la pequeña mesa de la cocina, de repente nervioso por la conversación que estaba a punto de tener. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Quiero decir, ¿quieres seguir viviendo aquí? ¿Quieres que venda el apartamento? ¿Quieres intentar construir algún tipo de relación? ¿O prefieres simplemente mantener el contacto de vez en cuando? Apagó la cocina y vino a sentarse frente a mí. ¿Qué quieres, Steven? La pregunta me pilló desprevenido. Durante 35 años me había centrado en lo que ella quería, en lo que la haría feliz, en lo que mantendría estable nuestro matrimonio. Rara vez me preguntaba qué era lo que yo realmente quería. Quiero una familia, respondí con sinceridad. Quiero saberlo todo sobre ti, tus intereses, tus sueños, tus miedos, tus películas, comidas y libros favoritos. Quiero saber qué te hace reír y qué te hace llorar. Quiero ser el padre que habría sido desde el principio si me hubieran dado la oportunidad. Sara sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que le había visto desde que comenzó toda esta terrible experiencia. Yo también quiero eso, pero Steven, no quiero que te sientas obligado a cuidar de mí por culpa de los secretos de mamá. Quiero que me elijas porque realmente me quieres en tu vida. Te quiero en mi vida, dije sin dudarlo. No por obligación o culpa, sino porque eres inteligente, fuerte y amable, y porque veo en ti muchas de las mejores cualidades de tu madre. Te quiero en mi vida porque me llamaste papá, y sentí como si volviera a casa. Nos sentamos allí mirándonos a través de esa pequeña mesa. Dos personas que habían sido desconocidas hacía 48 horas, pero que habían decidido convertirse en familia a pesar de todo el dolor y el engaño que nos había unido. Hay una cosa más, dije. Voy a vender la casa de Maple Street. Demasiados recuerdos de una vida construida sobre mentiras. Quiero empezar de nuevo en otro lugar. ¿A dónde irás? Sonreí. Esperaba que me ayudaras a encontrar un lugar lo suficientemente cerca como para poder verte con regularidad, pero lo suficientemente lejos de Richard Coleman como para que podamos construir nuestra relación sin interferencias. Sara se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Me gustaría eso, me gustaría mucho. Fuera de las ventanas del apartamento, las luces de la ciudad comenzaban a brillar en el crepúsculo. En algún lugar, Richard Coleman esperaba una respuesta que nunca llegaría. A la mañana siguiente, recibiría la carta de David informándole de que sus reclamaciones eran fraudulentas, que sus demandas carecían de fundamento legal y que la familia que había intentado manipular era más fuerte de lo que él creía. Pero esa noche, Sara y yo nos sentamos en el hogar que ella había creado para su hija, planeando un futuro que ninguno de los dos había imaginado 48 horas antes. Un futuro basado en la elección más que en la obligación, en la verdad más que en el engaño, en el tipo de amor que no pide nada a cambio excepto la oportunidad de crecer. 3 meses después, estaba de pie en el salón de mi nuevo apartamento, a solo 6 manzanas del edificio de Sara, viendo cómo el sol de la mañana se colaba por las ventanas que nunca habían conocido los secretos de ella ni mi antigua soledad. El espacio era más pequeño que la casa de Maple Street, pero parecía infinitamente más grande. Espacio para respirar, espacio para construir algo nuevo, espacio para el tipo de vida honesta que nunca había creído posible. Sonó el timbre y abrí la puerta para encontrarme a Sara con una caja de pasteles y con una sonrisa que se había vuelto muy valiosa para mí, de una forma que aún estaba aprendiendo a expresar. «Feliz Día del Padre», dijo, entrando y dejando la caja de pasteles en la encimera de mi cocina. Sé que aún no es oficial, pero pensé que deberíamos practicar. El Día del Padre. Había pasado 60 años sin imaginar que lo celebraría de otra manera que no fuera como un hijo que llama a su propio padre. Ahora, aquí estaba Sara, eligiendo celebrar el día conmigo, a pesar de que nos conocíamos desde hacía menos de 4 meses. Aunque la adopción legal no sería definitiva hasta dentro de unas semanas. No tenías por qué hacer nada especial, le dije, aunque no podía dejar de sonreír mientras la veía moverse por mi cocina con la familiaridad de alguien que estaba en su casa. Sí, tenía que hacerlo,
dijo con firmeza. ¿Sabes cuánto tiempo llevo queriendo comprar regalos para el Día del Padre? 32 años, Steven. No voy a perder esta oportunidad. Me entregó un paquete envuelto, con los ojos brillantes de emoción y nerviosismo. Dentro había una fotografía enmarcada que nunca había visto antes. Ella sostenía a la pequeña Sara en lo que parecía una habitación de hospital. Ambas miraban directamente a la cámara con expresiones de amor puro. Lo encontré entre los papeles de mamá, explicó Sara. Lo mantuvo escondido todos estos años, pero creo que siempre tuvo la esperanza de que algún día lo vieras, de que algún día fuéramos todos una familia. Me quedé mirando la fotografía, viendo a Ella como una joven madre por primera vez, viendo al bebé que crecería para convertirse en la hija que nunca supe que echaba de menos. La imagen era hermosa y desgarradora a la vez. Un atisbo de la familia que podríamos haber sido si Ella hubiera tenido el valor de confiarme la verdad desde el principio. «Hay algo más», dijo Sara, sacando un sobre de su bolso. Una carta de Richard. Se me hizo un nudo en el estómago. Habían pasado 6 semanas desde que David le informara a Richard en una carta que sus reclamaciones eran fraudulentas. 6 semanas desde que habíamos sabido algo de él. Esperaba que hubiera aceptado la derrota y siguiera adelante con su vida. Abrí el sobre y leí el breve y amargo mensaje. «Sara, tu madre me prometió una vida que nunca tendré debido al egoísmo de Steven. Espero que te des cuenta de que él te está robando tu herencia, quedándose con el dinero que debería habernos mantenido a los dos. Cuando te canses de jugar a las casitas con un hombre que nunca te quiso, llámame. Yo seguiré aquí. Seguiré siendo tu verdadero padre. Richard». Le devolví la carta a Sara, con la mandíbula apretada por la ira. «¿Vas a responderle?» «Ya lo hice». Sacó su teléfono y me mostró un mensaje de texto que había enviado. «Richard, Steven no ha robado nada. Ha heredado lo que mamá le dejó legalmente y lo está compartiendo conmigo porque eso es lo que hacen los padres de verdad. Tú pasaste 32 años sin saber que yo existía y los últimos 3 meses intentando utilizarme para conseguir dinero. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de padre que habría sido. Por favor, no vuelvas a ponerte en contacto conmigo, Sara». La miré con admiración y orgullo. «¿Cómo te sientes al haberle dicho por fin lo que realmente piensas?» «Liberada», dijo sin dudar. «Durante años me construí una fantasía sobre mi padre biológico. Imaginaba que si pudiera conocerlo, todo tendría sentido. Resulta que la fantasía era mejor que la realidad». Se acercó al sofá y se sentó, acurrucando las piernas bajo ella en un gesto que me recordó tanto a Ella que me dejó sin aliento. «Pero quiero hablar de otra cosa, algo más importante». Me senté junto a ella en el sofá, fijándome en la expresión seria de su rostro. «¿Qué te preocupa?» «La casa de Maple Street se vendió la semana pasada, ¿verdad?» Asentí con la cabeza. La venta se había cerrado hacía 3 días, rompiendo por fin mi última conexión física con la vida que había compartido con ella. El comprador parecía entusiasmado con la idea de reformarla. Dijo que tenía buena estructura, pero que necesitaba algunas modernizaciones. «¿Cuánto has obtenido por ella?» $320,000. ¿Por qué? Sara respiró hondo. «Quiero hablar del dinero, de todo el dinero. La venta de la casa, las pólizas de seguro, la herencia de mamá. He estado pensando en lo que es justo. Sentí un nudo en el pecho por un miedo familiar. Sara, ya hemos hablado de esto. Tu madre me dejó todo legalmente, pero moralmente tú eres su hija. Tienes todo el derecho a detenerlo», dijo con suavidad. «No es eso lo que estoy diciendo». Sacó una carpeta de su bolso, el mismo tipo de documentación organizada que ella siempre había preferido. «He estado investigando, hablando con asesores financieros, pensando en lo que realmente sería mejor para los dos». Abrió la carpeta y me mostró una serie de documentos. «Quiero que pongas la mayor parte del dinero en cuentas de jubilación, Steven. Tienes 60 años y necesitas seguridad para el resto de tu vida». «Tengo 32 años, un buen trabajo y mi propio apartamento. No necesito cientos de miles de dólares ahora mismo». Me quedé mirando los papeles, con un nudo en la garganta por la emoción. «Sara, no tienes por qué hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo. No porque no quiera el dinero, sino porque quiero algo más importante».
Ella me miró a los ojos con la misma franqueza que había caracterizado todas las conversaciones que habíamos tenido desde aquel primer día en su apartamento. Quiero un padre que no se preocupe por el dinero, que no se sienta culpable por la herencia, que pueda centrarse simplemente en ser mi padre. La palabra me impactó como siempre. Papá, no Steven, no el señor Harrison, sino papá. El título que había perdido la esperanza de ganarme alguna vez. ¿Qué propones? Guarda 400,000 para tu jubilación, dijo, señalando las proyecciones financieras que había preparado. Es suficiente para complementar tu pensión y la seguridad social. Suficiente para asegurarte de que nunca tengas que preocuparte por el dinero durante el resto de tu vida. Pon 50,000 en un fondo universitario para tus futuros nietos. Sí, quiero tener hijos algún día. Y sí, quiero que te llamen abuelo y que me des 50,000 para el pago inicial de una casa cuando esté listo para comprar algo más grande. Estudié sus cálculos, asombrado por lo minucioso de su planificación. Realmente lo has pensado todo. Aprendí de la mejor, dijo con una leve sonrisa. Mamá siempre decía que eras brillante con la planificación financiera. Pensé que debía intentar pensar como tú. La generosidad de su propuesta me dejó sin palabras. Básicamente, estaba renunciando a 3/4 partes de una herencia a la que tenía derecho moralmente solo para garantizar mi seguridad financiera. Sara, esto es demasiado. No puedo permitirlo. No me estás dejando hacer nada, me interrumpió. He decidido hacer esto porque te quiero. Porque quiero lo mejor para los dos y porque sé que mamá habría querido que cuidáramos el uno del otro. Dejé la carpeta a un lado y la abracé, maravillándome de lo natural que me resultaba, de lo acertado que era. ¿Estás segura de esto? Completamente segura, pero hay una condición. ¿Cuál? Usamos parte del dinero para hacer un viaje juntas. Mamá siempre hablaba de lo mucho que querías ir a Irlanda, de cómo llevabas años planeando esas vacaciones, pero nunca las hiciste porque siempre estabas ahorrando dinero para otras cosas. Irlanda. El viaje que ella y yo habíamos discutido solo unos días antes de su muerte. Las vacaciones que nunca habíamos hecho porque siempre había alguna razón para esperar, alguna factura que pagar, alguna reparación que hacer en la casa. Podríamos ir este otoño, continuó Sara, con voz cada vez más emocionada. Ver el campo, visitar los castillos, quizá investigar la historia de tu familia. Lo he buscado y Harrison es un apellido de origen irlandés. Quizá podamos rastrear tus antepasados, averiguar de dónde vino tu familia. La idea de viajar a Irlanda con mi hija, de hacer por fin el viaje con el que había soñado durante décadas, me pareció una especie de curación que no sabía que era posible. Me gustaría, dije, con la voz cargada de emoción. Me gustaría mucho. Bien, porque ya he empezado a buscar vuelos. Me reí, el primer sonido completamente alegre que había emitido desde la muerte de Ella. Claro que lo has hecho, eres hija de tu madre. Y mía, dijo con firmeza, yo también soy tuya. Más tarde, esa misma tarde, fuimos a una pequeña cafetería cerca del apartamento de Sara, el mismo camino que habíamos recorrido docenas de veces en los últimos 3 meses. Esa rutina se había convertido en algo muy valioso para mí. Esos momentos regulares de conexión que no requerían explicación ni justificación, solo el simple placer de pasar tiempo con alguien a quien quería. Mientras nos sentábamos en nuestra mesa habitual junto a la ventana, Sara sacó otro sobre, esta vez con membrete oficial. Han llegado los papeles de la adopción, dijo, deslizándolos por la mesa hacia mí. Ahora es oficial, legal y oficialmente, eres mi padre. Miré los documentos que hacían oficial ante la ley, lo que ya era cierto en mi corazón. Sarah Elizabeth Harrison, mi hija en todos los sentidos que importaban. ¿Cómo te sientes?, preguntó, repitiendo la pregunta que yo le había hecho sobre la carta de Richard. Como volver a casa, dije con sinceridad. Como todo lo que he pasado, las mentiras, el engaño, el dolor, todo valió la pena porque me llevó hasta ti. Ella se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Mamá estaría feliz, ya sabes, por nosotros, por esto. En sus últimas cartas, no dejaba de hablar de lo mucho que esperaba que tú y yo pudiéramos formar una familia. Decía que era lo único bueno que podía salir de todos sus errores. Pensé en Ella, en la mujer que había guardado tantos secretos, pero que también me había dado el mayor regalo que jamás había recibido.
A pesar de todas las mentiras, a pesar de todas las formas en que me había hecho daño, también había hecho posible que yo fuera padre. Su engaño había estado mal, pero también había dado lugar a algo bueno, algo hermoso. La perdono, dije, sorprendiéndome a mí mismo con esas palabras. Perdono a tu madre por todo, por las mentiras, los secretos, los planes de abandonarme, porque si ella no hubiera tomado todas esas decisiones, nunca te habría encontrado. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Te quería, papá. A su manera complicada te quería de verdad. Lo sé, dije, y por primera vez lo decía de verdad. Y yo te quiero, no porque seas hija suya, ni por culpa u obligación, sino porque eres tú. Porque eres inteligente, amable y valiente, y porque elegiste ser mi hija cuando no tenías por qué hacerlo. Nos sentamos allí en un cómodo silencio, viendo cómo el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la cafetería. Dos personas que se habían encontrado entre los escombros de secretos y mentiras y habían decidido construir algo nuevo juntas. Mi teléfono vibró con un mensaje de David Morrison. Las cuentas de jubilación están configuradas. El fondo para el viaje a Irlanda está establecido. Todo es exactamente como tú y Sara pidieron. Felicidades por la adopción. Le mostré el mensaje a Sara, que sonrió con satisfacción. Así que ya está hecho, dijo. Nueva vida, nueva familia, nuevo futuro. Todo nuevo, coincidí. Y Sara, ¿por qué te doy las gracias? Por elegirme, por llamarme papá, por darme la oportunidad de ser el padre que siempre quise ser. Me apretó la mano. Gracias por elegirme tú también. Fuera de las ventanas de la cafetería, la ciudad continuaba con su ritmo diario, llena de gente viviendo sus complicadas vidas, guardando sus secretos, tomando sus decisiones. En algún lugar, Richard Coleman probablemente seguía amargado por la herencia a la que en realidad nunca había tenido derecho. En otro lugar, otras familias luchaban con sus propias redes de engaños y decepciones. Pero dentro de esa pequeña cafetería, Sara y yo estábamos sentados planeando nuestro viaje a Irlanda, hablando de la casa que ella quería comprar algún día, manteniendo el tipo de conversación fácil que surge de forma natural entre personas que han decidido amarse sin condiciones. Tenía 60 años. Estaba empezando de nuevo con una hija a la que conocía desde hacía 4 meses, y un futuro que no se parecía en nada a lo que había planeado. Debería haber sido aterrador. En cambio, me sentía como si fuera el comienzo de la vida que siempre había estado destinada a vivir. Honesta, abierta, basada en elecciones en lugar de obligaciones. La herencia que Ella me había dejado no era solo dinero o propiedades. Era la oportunidad de convertirme en el hombre que nunca había tenido el valor de ser. Un padre, un protector, alguien capaz de amar por completo sin miedo a la traición. Y mientras veía a mi hija planear nuestras aventuras con el mismo cuidado meticuloso que su madre había puesto en sus secretos, me di cuenta de que a veces los regalos más preciados vienen envueltos en los descubrimientos más dolorosos. A veces hay que perder todo lo que creías que querías para encontrar todo lo que realmente necesitabas. A veces, la familia que eliges es más real que la familia en la que naces, y a veces, el amor realmente es suficiente para construir algo hermoso a partir de las cenizas de algo roto.